Bueno, me presento, mi nombre es Jorge Cuello, yo soy miembro de la Cátedra Artigas de la Universidad de La Plata y desde la Cátedra Artigas integramos la red de universidades frente al cambio climático, red latinoamericana, que es una red de varias universidades latinoamericanas, que junto con la Asociación de Abogados Ambientalistas y el apoyo de la Fundación Eber, organizamos este seminario virtual de ambiente, clima y energía en América Latina y el Caribe. Eh, en primer lugar, bueno, agradecerles nuevamente que se hayan inscrito a este seminario de 4 encuentros. Eh, Comentarles que como parte del proceso de acreditación de asistencias vamos a necesitar, por favor, que puedan prender sus cámaras, así hacemos una foto general. Ahora al inicio, y por otra parte que vayan enviando, si es posible, al chat del Zoom cada uno de sus nombres con el apellido, nombre y apellido completo, por favor, para que también nos quede registro de las asistencias para poder, eh, bueno, considerarlas a la hora del cómputo de las asistencias al seminario. Bueno, hecho estos comentarios, la idea es que hoy se abordemos en este segundo módulo de este seminario un tema que tiene que ver con la transición ecosocial en América Latina. Vamos a intentar dilucidar algunos desafíos que tenemos a nivel regional en América Latina en materia de transición ecosocial frente a la crisis climática, frente a la crisis de desarrollo económico y social que está viviendo el mundo y en particular cómo afectan la región. Y para eso, en esta oportunidad, bueno, ahí veo que están todos prendiendo sus cámaras. Después que Juanpi tome la foto grupal. Eh, Después, cuando arranque el seminario, si quieren cortar la transmisión en vivo de sus imágenes, lo pueden hacer. Pero bueno, decía que este va a ser un módulo donde se va a abordar lo que tiene que ver con la transición ecosocial en América Latina, haciendo especial referencia al caso argentino. Y contamos hoy con dos docentes, una es Melissa Argento y Rafael Colombo. Eh, Ambos, bueno, personas que están desde hace mucho tiempo comprometidos con la causa de la defensa de los derechos de la madre tierra, de los derechos de la naturaleza, de los derechos sociales y ambientales en la Argentina. Vamos a dar el comienzo de este encuentro con las palabras de Melissa Argento, quien ella actualmente es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, eh, y además es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. A su vez, Melissa es magíster en Ciencias Políticas de Flaxo y es licenciada en Ciencias Políticas recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente, Melissa Argento forma parte del grupo de estudios en geopolítica y bienes comunes de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas y forma parte también del colectivo de acción por la justicia ecosocial. Y al mismo tiempo, bueno, Melissa se desempeña como docente universitaria de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, Melissa, te damos la palabra. La idea es que puedas exponer en 20 minutos algunas ideas, algunas reflexiones, y luego le daríamos la palabra a Rafael Colombo. Así que Mel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes para todas, para todos y todes. Voy a velozmente compartir pantalla y espero que Juanpi me tires si está bien. Ahí está. ¿Se Se ve muy ve? bien. Perfecto. Bien, perfecto. Bien. Carátula, ¿no? Sí, se ve seminario virtual, Bien. la primera carátula. Bueno, empiezo entonces porque el tiempo corre, son 20 minutos, es muy poco tiempo y voy a abrir una serie de temas que
ameritan obviamente una profundización mucho más rigurosa y entrar en profundidad, pero bueno, también dejo la posibilidad de que tengamos un intercambio donde ustedes me pidan en todo caso sobre qué cuestiones profundizar. Estoy muy agradecida con la invitación, con el motor acá entre Rafa, Jorge, la fundación, digamos, a dar este curso, porque obviamente consideramos que es un curso que condensa, digamos, las cuestiones centrales de nuestro trabajo, nuestra labor y nuestra militancia socioambiental y política a lo largo de mucho tiempo, y efectivamente porque creemos que es una discusión urgente, en el marco de todo lo que voy a decir ahora, digamos, urgente, política y socialmente, la que implica o aborda las diferentes aristas de lo que denominamos transición ecosocial. Entonces, para partir, poner algunos elementos que operan como un marco teórico, ¿no? En donde estamos parados, ¿sí? O sea, en principio decir que efectivamente estamos en un punto límite en la era del antropoceno o capitoloceno, van a decir otros autores, digamos, hay una discusión sobre toda esta conceptualización, pero que implica no solo lo que tiene que ver con el efecto del cambio climático, podemos pensar la crisis socioambiental en nuestro planeta, sino en cómo esta crisis socioambiental se articula con otros procesos, ¿no? Desde la ecología política entendemos que una crisis socioambiental que es una crisis civilizatoria, que tiene que ver con los modos en que la historia de la humanidad como especie, pero especialmente en el despliegue del capitalismo, ha exacerbado un metabolismo social que es predador para con la vida y que nos tiene hoy frente al inexorable límite biofísico de la Tierra, ¿no? Para decirlo muy sintéticamente, pero que al mismo tiempo esto hace parte de una crisis total o una policrisis, que no es lo mismo que la suma de las crisis económica, política, ecológica, sino que es realmente entrar en un momento de incertidumbre, en un momento dramático, ¿no? Recientemente, la semana pasada, salió un informe, 15.000 investigadores de todo el mundo, dijeron lo mismo que vienen diciendo hace años, ¿no? De 160 países que están afirmando que entramos inexorablemente en un terreno desconocido respecto del impacto, esto que se llama el momento de la incertidumbre, aquel momento en donde ya no vamos a poder controlar ni conocer, digamos, efectivamente los bucles de retroalimentación positiva que se pueden desencadenar a partir de superar el 1,5 grados Celsius con respecto a la etapa preindustrial, que era el límite que no se debía superar. Obviamente esta crisis implica el aumento de las desigualdades sociales, ambientales, geopolíticas, ¿no? Las asimetrías, que se involucra con la expansión en términos políticos de la expansión de las extremas derechas en el mundo, no solo en América Latina, no solo en Argentina, y está relacionado con la era del control digital, tecnológico de la vida, y el fortalecimiento de una cultura de guerra, ¿no? Todas estas son dimensiones que implican la policrisis y exacerban estas características que podríamos profundizar. Básicamente lo que planteamos, quienes bregamos por la urgencia de una transición ecosocial, tiene que ver con precisamente la urgencia y la necesidad de cuestionar las lógicas de crecimiento indefinido o hiperproductivismo, digamos, entendiendo que efectivamente, entendiendo el límite material, ¿no? Para el despliegue de ese crecimiento indefinido que ha sido el mito civilizatorio de una civilización hasta aquí, ¿no? Y efectivamente transformar este metabolismo social predador que tiene que ver con lo que llamamos una transformación ecosocial, que de ninguna manera es solo una cuestión de una transformación energética, ahora lo vamos a ver, sino que tiene que ver con una mirada integral, holística, sobre cómo debe transformarse el modo de producir, de consumir y de circular los bienes, por ejemplo, y que tiene que impactar obviamente sobre una transformación no solo energética, sino también alimentaria, o sea, el modelo de producción del alimento, los usos del suelo, de la tierra, una transformación ligada a la justicia hídrica, por supuesto también a la justicia social, la vivienda, el hábitat y todas las necesidades sociales urgentes para la vida digna de todos y todas. Entonces, esta transformación ecosocial, entendida de una manera holística o integral, tiene que reconocer lo que se llama
o lo que podemos denominar como la materialidad de los modos de opresión, que en su totalidad tienen que ver con quienes definimos este modo predador del capitalismo, que es violencia, que es capitalista, que es patriarcal y que es colonial, ¿no? En su interrelación o en su totalidad. Por tanto, esa transformación involucra necesariamente una ruptura con las asimetrías norte-sur. Algo que se viene bregando desde toda América Latina es que esta transformación ecosocial tiene que reconocer, en principio, una deuda ecológica. Es decir, América Latina, históricamente por su inserción en la División Internacional del Trabajo en el mundo, ha sido exportadora de naturaleza y se ha sobreexplotado la naturaleza y el trabajo sobre nuestros territorios, de manera que justamente esta ruptura implica reconocer que la deuda es de los países del norte global desarrollado para con los países de los sures globales. Y al mismo tiempo asimetrías internas, ¿no? Todo lo que se ha denominado hasta aquí colonialismo interno, que es cómo se reproducen estas desigualdades hacia nuestro interior. Y esta transformación ecosocial, sin lugar a dudas, tiene que poner en el centro algo que es cuestionar las lógicas inherentes al modelo civilizatorio que hemos tenido hasta aquí, que tiene que ver con hacer un nuevo pacto con la naturaleza, van a decir algunos, como por ejemplo el Pacto Intercultural y Ecosocial del Sur, pero que a mí me gusta llamar, junto con todas las ecofeministas, recomponer y reconocer la relación de eco-interdependencia de la vida. Todos nosotros dependemos de otros para el cuidado a lo largo de nuestras vidas, pero también dependemos de la naturaleza. Esa era la gran negación sobre la cual se estructura todo lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces, para pasar rápidamente todo esto que postulamos, es básicamente una disputa. ¿Frente a qué? Frente a un consenso del cambio climático que se ha denominado consenso del ecorégimen global, consenso de la descarbonización, obviamente, como dicen Breno Bringel y Maristel Svampa, y que básicamente tiene que ver con diferentes actores globales, muchos de ellos estados, pero también corporaciones, organismos multilaterales de financiamiento, etcétera, denominan la urgencia por la descarbonización, ¿no? Entonces, ahí tienen algunos actores, obviamente las cumbres han sido parte de estos debates, que es el reconocimiento de que efectivamente tenemos que transformar nuestra matriz energética, ahora voy a profundizar. Una matriz energética global ampliamente compuesta por el uso de la energía fósil, de una sociedad que tiene estructurada en esto que llamo, digamos, el problema del metabolismo social predador, una sociedad que es energívora y fosilista, ¿no? Entonces, efectivamente, el oasis energético de la sobreexplotación de los fósiles nos han traído hasta aquí, es más o menos el diagnóstico general y común, tenemos que transformar y descarbonizar esa matriz energética. El problema es que esa matriz energética, más allá de que hay un consenso de estados, del IPCC, de las cumbres, incluso de las empresas y corporaciones que empiezan a adaptar sus planes de mitigación para el cambio climático, el problema es que esa matriz no se está transformando. Y entonces, toda esa agenda por la descarbonización, en rigor, planteamos que es, primero, una agenda que es corporativa, es una transición energética corporativa, digamos, es decir, reproduce igual las desigualdades estructurales que tenemos en nuestros países y en el mundo, pero al mismo tiempo es una falacia de transición energética lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Primero porque a partir de 2021 la Agencia Internacional de Energía, y voy a pasar muy rápido, ha demostrado cómo hay cada vez más subsidios en proyectos fósiles. Uno de ellos, bueno, nosotros en Argentina obviamente lo sabemos y ahora lo vamos a ver con Rafa, pero yo me voy a centrar, digamos, en el proyecto el presupuesto de Estados Unidos para la ampliación de extracción de petróleo sobre el Ártico, digamos. Efectivamente, no es lo mismo, no es lo único. Alemania, después de la guerra Rusia-Ucrania, ha exacerbado, digamos, su búsqueda y su expansión sobre lo que es el carbón. Esto que hasta el 2020 estaba puesto en duda, lo que vemos a partir de 2021 es que hay una hiperfosilización en este último momento, ¿no? En este último periodo. Y se acompaña con otro proceso, que es el de la compensación de ¿qué? De la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Esa compensación se hace por medio de la hiperfinanciarización de la naturaleza. Y acá me refiero, si algunos conocen y saben, Red Más, carbono neutral, mercados de carbono, bonos verdes y todo lo que viene con eso, ¿no? Que básicamente
estudios, cada vez más estudios están demostrando que reproduce el acaparamiento de tierra sobre los territorios y países de América Latina y el sur global, por un lado, pero por otro lado tampoco es verdad que reduce la emisión de gases de efecto invernadero, sino que es un justificativo de compensación para que Total, Chevron, etcétera, sigan efectivamente extrayendo fósil, compensando en sus balances contables la emisión de gases de efecto invernadero. Y por otro lado tenemos una tendencia que es a la que más me voy a referir, que es la de acumulación por defosilización, le llamamos nosotros, que tiene que ver con toda la apuesta en la transición de la matriz energética y no el sistema energético, y ahora voy a hacer esta diferenciación, que es todo el pasaje hacia las renovables, o sea, el incremento del uso de energía proveniente de fuentes renovables, que necesita infraestructura, que necesita agua, que necesita más minería, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vemos en su conjunto en estas tendencias, primero, por un lado, es que es una falacia que estemos transicionando, lo que se está haciendo es una adición de fuentes energéticas, por un lado, y por otro lado, esta adición de fuentes energéticas bajo el nombre de la transición implica mayor presión extractiva sobre el subglobal, acaparamiento de tierra, acercamiento de los bienes comunes, desplazamiento poblacional, dependencia, saqueo y despojo de nuestros territorios nuevamente, ¿no? ¿Y por qué hablamos de que es este el escenario, digamos? Porque efectivamente en eso se inserta una disputa. Voy a pasar muy rápidamente sobre esto, pero en ese escenario, discutir la transición energética es entrar a una de las aristas, pero una arista central de la transición ecosocial, porque básicamente las luchas del presente y del futuro serán cada vez más por la energía y por el agua y la tierra, ¿no? Como hasta aquí. Entonces, hay un campo de disputa en torno a la transición energética. No hay que entregar ese concepto a la transición energética corporativa, sino que hay luchas, praxis, movimientos, organizaciones que vienen sosteniendo la búsqueda de transformar las relaciones sociales por atrás de la energía, dejar de entenderla como una mercancía, como ha sido hasta aquí, y empezar a entenderla como un bien común, o como un derecho humano, ¿no? Ahí hay diferentes posicionamientos. A mí me gusta más la idea de bien común, en su interrelación, digamos, con entender la energía mucho más allá de fuentes o infraestructura o recursos, por supuesto. Entonces, el libro que les estoy poniendo ahí arriba en el título es el de la transición energética en Argentina, que es un libro que hicimos con un equipo de trabajo hace algunos años, pero es perfectamente actual, y que ha sido coordinado por Pablo Bertinat y Maristela Svampa, donde básicamente planteamos esto siguiendo un poco el abordaje de Pablo Bertinat, que una transición energética para ser tiene que ser justa, democrática, popular. Y tiene que implicar no ya la agenda de transformación de la matriz energética, o sea, pasar de fósiles a renovables, sino del sistema energético, que es concentrado, que es desigual, que es conflictivo, que es mercantil, por supuesto, porque el riesgo de transformar solamente la matriz energética, pasar del fósil a las renovables, es lo que está sucediendo. Es decir, la generación de un nuevo nicho de mercado sobre la infraestructura y las energías renovables, que básicamente no transforma las desigualdades que involucran a la energía o la relación social desigual que hay por detrás de la energía. No hay una transformación del sistema productivo. Se profundiza, por tanto, la reprimarización y la dependencia para nuestros países, y esto implica un nuevo ciclo de extractivismo extremo. ¿Y por qué extractivismo extremo? Y acá hay un montón de trabajos que, si quieren, después podemos profundizar, porque básicamente el pasaje o la descarbonización solo transicionando la matriz energética implica, y esto hay muchos estudios, Luis González Reyes, Pablo Bertinat mismo, Alicia Valero, implica la necesidad de cada vez más minerales. De acuerdo a este diagnóstico, no lo voy a repetir porque lo tienen ahí, lo pueden ir leyendo, pero se incrementa exponencialmente la demanda para el litio, sobre lo que voy a hablar ahora, para el grafito, para el cobalto, para muchísimos otros, y básicamente para pasar a un escenario 100% renovable hacia 2050, varios de estos minerales entrarían en lo que se llama la curva de Hoover, que es el momento en donde empieza a decaer y ya no tenemos, ¿no? Entonces hay estudios que dicen, la necesidad del mineral es tal que podemos hablar de un colonialismo minero energético
y no de una transición, y aparte para transicionar como quieren transicionar, no van a alcanzar los minerales en el corto plazo tampoco, porque este tipo de agenda es completamente mineral intensiva, y por tanto hablamos de una nueva presión extractivista sobre nuestros países que caracteriza el extractivismo extremo. Este es un mapa muy sencillo, sacado de un... Esperen que voy a cerrar la ventana que hay ruido. De paso los dejo mirando el mapa un segundo, les dejo. Es un mapa muy sencillo para mostrar un par de cosas. Voy a hablar del litio ahora, pero no solo es el litio, es el cobalto, el cobre, el manganeso, el níquel, como ven, básicamente los minerales más demandados para esta transición energética / descarbonización. La mitad del cobalto del mundo se encuentra en la República Democrática del Congo, y ya hay muchísimos estudios que están demostrando el saqueo y el despojo sobre estos territorios. Lo mismo sucede con el níquel en Indonesia, y lo mismo sucede con el cobre en todos nuestros países, porque de la mano del aumento o de la búsqueda de vectores energéticos como el litio o el hidrógeno, que son nuevos vectores, ¿no?, para la transición, básicamente se refuerza la minería del cobre en todos nuestros países. ¿Por qué? Porque un auto utiliza muchísimos más kilos de cobre, un auto eléctrico, que un auto a tracción fósil. ¿Y cuál es el problema? Y ahí ya tiré algunas claves, ¿no? El cobre, el auto eléctrico. Bueno, miremos el litio como espejo. El litio como espejo de lo que estoy tratando de plantear. No hay transición, hay un colonialismo minero-energético que reproduce el saqueo y el despojo sobre nuestros territorios. ¿Y por qué el litio podría ser un espejo? Básicamente porque muestra la lógica desigual y asimétrica de cómo se está impulsando, más que impulsando, imponiendo esta agenda de descarbonización. En el caso del litio, la mayor demanda del litio, más allá de que es un mineral versátil y tiene muchos usos, otros muchos usos históricos, etc., la realidad es que la atracción más fuerte de la demanda del litio viene por las baterías. Desde que en 1991 Sonic patentó la batería de ion litio, es la batería que más se utiliza y que tiene mejor, ¿cómo decirlo?, avance tecnológico proyectado de acá hacia unas cuantas décadas, digamos, en la actualidad, para transicionar todos los autos y transportes del mundo fósil al mundo híbrido o eléctrico, ¿no? Entonces, la transformación de las flotas automotrices de los países del norte central y el sudeste asiático implica pasar de 350.000 unidades de autos eléctricos últimamente hacia 54 millones en el corto plazo, a lo largo de una década, y en la siguiente década mucho más. Entonces, si simplemente pensamos en transformar una flota de automóviles por otras de fósil a híbrido eléctrico, lo que tenemos es una presión absoluta y total sobre, por ejemplo, el litio. ¿Y qué pasa en América Latina? Y resulta que en lo que se ha venido a denominar el triángulo del litio, comprendido entre Argentina, Chile y Bolivia, se encuentra el 53% de las reservas, o el 58% de los recursos probados de litio en salmuera. En salmuera quiere decir en salares que además son humedales altoandinos, ¿sí?, que tienen básicamente una característica, que son ecosistemas frágiles. Y ahora voy a ir a eso. Lo que hemos visto en América Latina, digamos, es el avance. Si bien Chile es el segundo productor mundial, son 4 los más grandes productores mundiales: Australia, Chile, China, Argentina. Si bien Chile produce litio hace 4 décadas, de la mano de 2 corporaciones que han hecho un enclave extractivo, ¿no?, el SQM, Albemarle, en el Salar de Atacama, para quien conoce, en los últimos 10, 15 años hemos visto, que es el tiempo que yo llevo investigando esto, de hecho, un avance acelerado total respecto del avance de los proyectos extractivos de litio en nuestros territorios. Argentina, sin lugar a Perdón, dudas... Mel, Sí, perdón que te interrumpa, pero sí. quedan 5 minutitos. Bien, voy entonces a ir cerrando. Argentina, sin lugar a dudas, ha sido la que más ha crecido exponencialmente en sus proyectos y extracciones. Al momento, Chile y Argentina tienen más de 50 proyectos cada una en cartera, y todos los territorios de los salares se encuentran, en el caso de Argentina, pedimentados. ¿Qué quiere decir esto? Divididos. A diferencia de Argentina o Chile, que han tenido diferentes, distantes, completamente disímiles tratamientos respecto al litio, Chile o Bolivia, perdón, Argentina no tiene un tratamiento específico respecto al litio.
se rige respecto con la normativa minera de la minería metálica, que tiene una estructura que, como ya conocemos, implica básicamente no solo el no ingreso de regalías y divisas, siendo que, y esto no me importaría de no ser porque el extractivismo se legitima a sí mismo por la obtención de divisas, ¿no? La necesidad de dólares, la restricción externa. Bueno, cientos de estudios, entre los cuales puedo citar un montón después, pero fundamentalmente nosotros lo decimos en 2 libros, digamos, cientos de estudios demuestran cómo efectivamente en el caso de la normativa minera, metálica en general, pero además del litio, ese ingreso de divisas no es tal, porque tiene un tope de 3% de las regalías provinciales, sobre las que además después las provincias bajan, y que además flexibilizan cada vez más los marcos normativos. En Argentina lo que sucede es esto, para ir cerrando, digamos, que básicamente todas las provincias compiten entre sí por atraer al capital transnacional, todos los pedimentos están en manos de capital transnacional, y todo el litio que se saca, que hasta hace poquito eran 40.000 toneladas y ahora son 55.000 toneladas, pero Argentina pretende pasar a más de 350.000 toneladas en el próximo tiempo, todo el litio que se saca se lleva sin ningún tipo de valor agregado. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, la insustentabilidad de la minería de litio sobre los salares, que como decía son ecosistemas frágiles. Es una minería que es una minería de agua, en ecosistemas en donde el agua es un recurso escaso, pongámoslo en esos términos para decirlo muy rápidamente. Entonces, este incremento de la demanda total del litio, con control, como ustedes ven ahí en la parte derecha del cuadro, al principio Estados Unidos tenía un rol mayor, pero sobre los últimos años Japón, China, Corea del Sur y por supuesto Estados Unidos, son las demandantes del litio de Argentina. Estas demandantes del litio en Argentina básicamente son las que demandan para llevar el agregado de valor, la confección de las baterías o de las celdas, partes de las baterías, hacia los países del sudeste asiático o el norte global, más cercano a donde se encuentran los sitios o las fábricas de automotrices eléctricos, ¿no? Entonces reproducen nuestra inserción primario exportadora sin ningún tipo de valor agregado y con control total del capital transnacional. Este capital transnacional, aparte, tiene una característica. Todos nuestros territorios se ven impactados no solo por la empresa extractiva en sí mismo, de la faena extractiva, sino por la composición accionaria, que muchas veces es, perdón, ahí están los pedimentos en el mapita, y ahí tienen la composición accionaria en el cuadro de la izquierda, que es un trabajo que hicieron en Ruido Fundex, donde se ve, digamos, las automotrices, las fábricas de las celdas de batería, las fábricas de batería, y los fondos de inversiones, ¿no? JP Morgan, Vanguard, BlackRock, todos haciendo parte de ese tipo de proyecto extractivo e impactando sobre nuestros territorios que son nuestros territorios, nuestras comunidades y nuestras poblaciones. Ahí tienen un listado, ahora lo podemos explicar un poco mejor, pero básicamente con lo que quiero terminar es esto. Hablamos de que la minería de litio es una minería de agua que impacta sobre las poblaciones y produce un ecocidio. Y esto lo decimos porque, no solo porque la enorme utilización de agua que se necesita para este tipo de minería en los proyectos actuales, y ni hablemos en la expansión proyectada en nuestro país, digamos, rivaliza con las actividades productivas de las poblaciones que habitan allí, que son poblaciones, poblados, comunidades indígenas campesinas que trabajan de la agricultura, de subsistencia, que trabajan del turismo, que trabajan de la cría de animales, de pastoreo y cría de animales. No solo rivalizan con sus vidas y pueden producir la eliminación de las culturas de comunidades que son collas o atacama en el caso de la Argentina, otras etnias en el caso de América Latina, no solo rivaliza con las formas de vida, la cultura, y produce el desplazamiento poblacional y la eliminación vulnerando cualquier tipo de derecho indígena, por supuesto, ¿no? Y derechos sociales, sino que además produce un riesgo ecosistémico, toda vez que se trata de cuencas acuíferas que son cerradas, donde el ingreso de agua es por deshielo, por lluvia escasa, y el egreso por evaporación, y la minería de litio, bajo las técnicas actuales, bombea 24 horas al día pozos de entre 100 o 400 metros
extrae toda esa salmuera y produce, por ejemplo, para decirlo sencillamente, lo que está pasando en el Salar de Atacama, que ha sido declarado con estrés hídrico porque la utilización de agua supera en 6 veces la propia recarga hídrica del ciclo natural de esa cuenca acuífera. Entonces, lo que vemos en Argentina es una alarmante situación en donde sobre una misma cuenca acuífera, y utilizo por ejemplo el ejemplo de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, se instalan cientos de pedimentos que son concentrados por esta articulación accionaria en proyectos extractivos. Básicamente no existe en esa cuenca el agua para esa cantidad de proyectos que se instalan. Lo que vemos es una lógica especulativa donde desde ya se sabe que no va a haber agua para todos esos proyectos, pero igual existe una financiarización y una especulación sobre esos pedimentos que se compran y venden, y por eso es tan difícil saber cuál es la composición de los proyectos en estos territorios. Esa es una foto precisamente de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, que es una de los territorios que más ha resistido esta minería del litio desde hace más de una década, y que es un territorio en donde desde 2011 se han presentado diferentes demandas a las cortes provinciales, nacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recién, la semana pasada, luego de 10 años, la ha reconocido la demanda y la va a tratar, y que básicamente comprenden que la cuenca es no solo un ser vivo, un territorio único, integral, holístico, que no puede ser dividido, que no puede ser abordado bajo las lógicas en que las empresas pretenden fragmentar y dividir los territorios y las poblaciones, sino que esa cuenca, digamos, hace parte de su defensa territorial, que se liga con la historia de defensa territorial indígena sobre estos territorios, y por eso ha sido central en todo lo que ha sido el último proceso de resistencia del Malón de la Paz, con la reforma inconstitucional de la provincia de Jujuy en junio del año pasado. Y aquí cerraría porque me extendí, disculpen. Bueno, Melissa, realmente muchísimas gracias. Fue muy interesante todo el análisis que haces de esta transición, no solamente energética, sino también social y económica, y cómo esto impacta en nuestros territorios en la región. Ahí alguien preguntaba, bueno, algunos saludos que agradecen tu exposición. Si podías compartir en el chat los nombres de los libros que recién mostrabas para que la gente pueda tenerlos. Así que bueno, ahora vamos a pasar al segundo expositor de este encuentro. En esta segunda parte de este módulo de transición ecosocial en América Latina, le vamos a dar la palabra al doctor Rafael Colombo. Rafa, como lo conocemos los amigos, es abogado ecologista de la Universidad Nacional del Litoral. Eh, Además, ejerce la docencia y la investigación en el ámbito universitario. Fue director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, eh, y actualmente se desempeña como jefe de proyectos y asesor legal de la asociación de esta ONG. Eh, También se ha desempeñado como asesor y consultor en la Fundación Humedales. También ha desarrollado actividades de asesoramiento legal y como abogado litigante en representación de la organización Greenpeace Argentina. Y también se desempeña como coordinador regional de GARN Latinoamérica, al mismo tiempo que es miembro fundador del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza y del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Así que bueno, Rafa, te damos, Rafael Colombo, le damos la palabra, y bueno, 20 minutos para poder exponer sus reflexiones. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Perfecto, genial. Bueno, espectacular la exposición de Mel, la escuché con mucha atención, siempre un placer, por la claridad y también por la precisión y el compromiso que siempre muestra en relación a estos temas. Y en donde, porque también me parece importante, ¿no?, esta combinación entre eh, la investigación académica universitaria y la militancia en los territorios, en las comunidades, que ese es un perfil que
que Mel tiene y que da cuenta un poco de la necesaria vinculación, este puente que se tiene que tejer a veces entre la teoría y la práctica, comprometida, ¿no? Partisana, ¿no? Porque este es un momento importante también para reivindicar el partisanismo como forma de reivindicación de este tipo de compromisos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que es increíble que, bueno, en esta época del año, después de meses tan intensos en el país, tengamos, bueno, 47, casi 50 personas reunidas para charlar sobre estos temas. Así que, bueno, sin más introducciones, tratar un poco de volver sobre algunas ideas que Mel desarrolló y hablarles más específicamente de algunos aspectos vinculados a la transición energética a partir de, bueno, los casos de Vaca Muerta y la exploración petrolera offshore sobre el mar argentino, complementando un poco el panorama que desarrolló Mel en relación a otro eje, otra discusión relacionada, pero con matices muy específicos y relativamente novedosos, por lo menos para la reconfiguración del mapa geopolítico de la República Argentina, pero también en clave de continuidad de saqueo colonial hace 500 años, en donde se vuelve a colocar a América Latina y el Caribe como un territorio de sacrificio al servicio, en este caso, de las transiciones energéticas del norte global. Y bueno, y este es el contexto de la policrisis, como bien decía Mel, que no es la suma de la crisis sanitaria, ecológica, climática, energética, alimentaria, sanitaria, geopolítica. Podemos sumarle muchas otras crisis más. No es simplemente la suma de las partes, ¿no? La suma de la totalidad de las crisis, sino que da cuenta de este periodo de incertidumbre que lo torna una crisis de carácter civilizatorio, ¿no? Porque nos interpela profundamente, no solamente en los últimos años, en las últimas décadas, sino incluso desde el nacimiento y consolidación de este modelo capitalista industrial, que es un modelo depredatorio de la naturaleza, como bien han demostrado un poco los estudios propios de la ecología política marxista, ¿no? Que ha planteado esta idea de la segunda contradicción, siendo la primera contradicción la situación de explotación de los trabajadores y trabajadoras, y la segunda contradicción este afán depredatorio de los recursos en claves de procesos de acumulación, de expansión del capital, y que al mismo tiempo también hay que poner sobre la mesa este componente que destaca Jason Moore siempre, que es el componente de las tareas de cuidado, el trabajo no remunerado históricamente, que hacía posible precisamente la primera contradicción, en el sentido de que permitía que los trabajadores varones podían ir a las fábricas a trabajar porque tenían asegurados en sus casas mujeres que les cuidaban los hijos y se encargaban de las tareas del hogar. Trabajo no remunerado que es también un componente esencial del proceso de acumulación de capital. Entonces, en ese contexto, en esa crítica civilizatoria de la modernidad capitalista, cientificista, estamos decía en un contexto de policrisis. Estamos atravesando también un momento muy fuerte desde el punto de vista de los conflictos bélicos que se están suscitando en los últimos años, ¿no? La invasión de Ucrania, lo que está pasando entre Israel y Palestina, y por supuesto muchísimos otros conflictos geopolíticos, también de desestabilización de regímenes democráticos, de avances de las ultraderechas, no solamente en Argentina, como ha ocurrido efectivamente, sino en muchos otros lugares del mundo. Holanda recientemente acaba de tener elecciones y ascendió un candidato de extrema derecha, que bueno, que tienen un poco un vínculo muy concreto. No hay un vínculo entre extremas derechas y negacionismo climático, profundización de la expansión energética fósil, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el que después podemos hablar. Pero también, bueno, estamos hablando también de un fuerte reacomodamiento en el conjunto, en el contexto de estas pugnas interimperiales, de los sectores financieros de hidrocarburos, de los sectores financieros vinculados a la agroindustria, el sector armamentístico, el sector automotriz, como bien destacaba Mel, los medios corporativos, la industria farmacéutica, entre muchísimos otros, que, bueno, que profundizan las peores características del capitalismo neoliberal. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros entendemos que un debate acerca de la transición energética no puede estar ajeno, además, a la crisis climática que estamos atravesando, que se refleja en las olas de calor agobiantes, los incendios en bosques, humedales y pastizales, áreas naturales protegidas y reservas, que incineran toda la diversidad biológica viviente,
sequía extrema de ríos, arroyos, lagunas, bañados, lagos, estas fotos distópicas que hemos visto en los últimos años, ¿no? De los grandes desiertos peatonales en los que se han transformado nuestras principales cuencas hídricas, ¿no? Intensificando procesos de desertificación y sabanización de nuestros ecosistemas. Bueno, el problema que estamos teniendo en las ciudades y en las áreas metropolitanas, ¿no? Y más ni menos interpeladas por esta policrisis que se traduce en que estén cubiertas las ciudades de humo tóxico por las quemas, al mismo tiempo también que las ciudades también estén completamente inundadas, como es el caso de Nueva York estuvo prácticamente inundada en los últimos días, y al mismo tiempo también esto de las temperaturas extremas, ¿no? Veamos las imágenes de Brasil, ¿no? En las playas, la gente, los hormigueros de gentes en las playas, buscando refugiarse del calor porque las temperaturas exceden el límite tolerable de lo humano. Pero bueno, volviendo sobre la idea de transición energética, la pregunta es: ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética? Mel fue como muy clara hablar, sistematizar estas dos grandes tendencias, ¿no? Una tendencia que está atravesada por la idea de una transición energética neoliberal, excluyente, tecnocrática, neocolonial, pero al mismo tiempo también existen otras narrativas en el contexto de estas grandes disputas de sentido que hay en el sur global y también existen en los países del norte global, ¿no? El norte global está hablando del Green New Deal, ¿no? Este segundo gran pacto revolucionario post-crisis económicas, la crisis económica más grave de la que se tenga memoria en el siglo XX, que bueno, que reafirmó la necesidad de expandir el campo de derechos, particularmente de Estados Unidos en la época de Roosevelt, hacia la educación y la salud, ¿no? Una revolución que la literatura incluso especializada dice que es una revolución inconclusa. Y después, por supuesto, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la reacción internacional que existió después de la experiencia del Holocausto y de la guerra, la humanidad reaccionó creando Naciones Unidas, dictando una Declaración Universal de Derechos Humanos, juzgando a los criminales de guerra, etcétera, etcétera. Nosotros un poco también en ese contexto, desde el sur global, desde esta plataforma del Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, que mencionaba Mel anteriormente, estamos hablando de la necesidad, en el contexto de estos debates, de hablar de una transición energética justa y popular, ¿no? Que se convierta en una gran bandera para combatir este reciente repliegue e inmediata contraofensiva del capitalismo neoliberal y neutralizar las visiones colapsistas y distópicas dominantes y vencer lo que Quique Viral y Maristela Svampa llama como ceguera ecológica, ¿no? Ceguera ecológica de estos visiones ultraconservadoras, ultraliberales, pero también de los progresismos desarrollistas. Eso también hay que mencionarlo, sobre todo en este contexto de reconfiguración política en América Latina de los últimos años, con una segunda ola de progresismo combinada también por una ola de resurgimientos de derechas y de extremas derechas. La ceguera ecológica es un concepto que acuñaron Enrique Vial y Maristela Svampa. Habla de este estado en el que se destaca la clase dirigente, política, empresarial, mediática, abstraídos de lo que ocurre, desestimando las alarmas y tomando decisiones que aceleran aún más o intensifican más el contexto del policrisis que estamos viendo. Yo siempre recuerdo una frase de Bruno Latour, que están en sus conferencias sobre cambio climático, editadas por Siglo XXI. Bruno Latour dice lo siguiente: las alarmas han sonado y nosotros las hemos desconectado una por una. Hemos abierto los ojos, hemos visto, hemos sabido. Volvimos a cerrar los ojos bien apretados. Esa frase, incluso con una belleza poética casi incluso del horror, de Bruno Latour, es muy representativa del estado de ceguera ecológica que estamos viviendo y que hacen que se profundicen este tipo de transiciones energéticas. Pero bueno, más allá de eso, y ya para ir a la segunda parte, vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en Argentina en términos de transición energética. En Argentina nosotros decimos que no hay transición energética, sino que hay una expansión energética fósil, por lo menos en lo que me toca hablar a mí sobre Vaca Muerta y offshore, que está también establecido en una radiografía del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que es este documento de diagnóstico metodológico con arreglo a la metodología del IPCC y de las convenciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que establece que la matriz energética de Argentina depende en el 85% de los combustibles fósiles. Este es un dato científico, estadístico, digo, para que nadie después venga a decirnos que forma parte de los ciclos naturales del planeta Tierra y todo ese tipo de discursos, ¿no? El 85% de la matriz energética argentina está representada por combustibles fósiles. El 52% de la energía primaria del país
El petróleo representa un 32%, el consumo de petróleo y de gas producido e importado es la causa del 48% de las emisiones de gas de efecto invernadero de Argentina, que son básicamente distribuidas en el sector de electricidad, calefacción, transporte e industria manufacturera. Pero bueno, más allá de esto, ¿qué pasa con Vaca Muerta, no? En Vaca Muerta se cumplieron 10 años, hace muy poquito, y nosotros lo llamamos la década perdida. 10 años del inicio de una nueva era de explotación de hidrocarburos no convencionales vía la utilización intensiva del fracking, esta técnica de perforación vertical y horizontal a miles de metros de profundidad, en donde se utilizan 19 millones de litros de agua por pozo en la vida promedio expectante de cada uno de los pozos, donde se también inyectan dentro de esas perforaciones 15.000 toneladas de arenas extraídas de provincias como Entre Ríos, que se extrae de Entre Ríos y viaja en camiones a Vaca Muerta. Imaginen el despliegue energético también que hay ahí del transporte terrestre para movilizar recursos de una provincia como Entre Ríos a otras provincias. Ahora están tratando, decía, de tratar de generar procesos de extracción de arena en provincias limítrofes con Vaca Muerta. Y al mismo tiempo también, además de toda esa utilización de esa agua que se escasa, particularmente en las provincias donde está Vaca Muerta, esas toneladas de arena también se inyectan 600 productos químicos altamente tóxicos, ¿no? Todo eso después regresa en lo que se denomina el flowback, fluido de retorno, y se transforma en residuos petroleros. Nosotros, desde Abogados Ambientalistas, estamos de hecho litigando una causa en Neuquén contra los basurales petroleros, ¿no? La basura petrolera de fracking, estas miles de toneladas de basura petrolera que contienen metales pesados y materiales radiactivos acumuladas a cielo abierto en estos basurales de empresas como Comarsa. Entonces, esa es un poco la característica de esta nueva era de exploración de hidrocarburos no convencionales, vía el uso de la técnica del fracking. Bueno, al mismo tiempo, Vaca Muerta tiene problemas vinculados a los 2.600 pozos fracturados. Multipliquen 2.600 pozos fracturados según datos oficiales de la Secretaría de Energía, multiplíquenlo por los millones de litros de agua, multiplíquenlo por las toneladas de arena, la sopa química, la basura petrolera, y eso genera un impacto de dimensiones colosales. Estamos hablando de, insisto, 2.600 pozos fracturados, y la idea es expandir las perforaciones en Vaca Muerta, ¿no? En un contexto de escasez hídrica, con pueblos y comunidades y distritos literalmente no pueden acceder al agua, ni para consumo humano, ni para el uso de actividades productivas de baja escala, como lo hemos visto en el marco de la visita del Tribunal Internacional sobre los Derechos de la Naturaleza en marzo de este año. Fuimos a ver a las comunidades de Sausal Bonito y de otros distritos de Vaca Muerta, como Añelo, en donde no tienen acceso al agua. En Sausal Bonito, por ejemplo, conviven con sismicidad inducida, producto del fracking, ¿no? Una empresa Tecpetrol del grupo Techin, que ahora, después hablamos de eso, se está haciendo cargo de la titularidad de YPF, increíble, ¿no? Vuelta a esta lógica del sector privado, del sector público, para destruir, fragmentar y privatizar YPF. Pero después hablamos de eso. También, bueno, tenemos que hablar de que Vaca Muerta es un proyecto que ha recibido miles y miles de millones de dólares en los últimos años en concepto de subsidios. Lo mencionaba Mel, tiro algunos números contundentes. 15.500 millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles en los últimos 10 años. 15.500 millones de dólares, distribuidos en empresas como Chevron, Exxon, Total, British Petroleum, Shell y muchas otras corporaciones del norte global que vienen a nuestro continente a continuar con esta intensificación de prácticas extractivas. Al mismo tiempo, Vaca Muerta también fue beneficiada por el impuesto a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas era un impuesto necesario desde el punto de vista político en el contexto de la pandemia, y eso incluso públicamente lo hemos manifestado, pero cuestionamos en el contexto del debate que un 25% de ese impuesto haya estado orientado hacia los proyectos de explotación, desarrollo y producción de gas natural, ¿no? El Plan Gas 4 de la República Argentina. Entonces, también cuestionamos que haya un desigual distribución de recursos financieros en el presupuesto 2023, que destinó 150.000 millones en concepto de subsidios a la oferta de gas natural, un 0,52% del presupuesto nacional, sobre todo cuando lo comparamos con el presupuesto asignado al Ministerio de Ambiente, el presupuesto asignado a, por ejemplo, la necesidad de diversificar la matriz energética, en los términos que lo planteaba Mel, como una parte de la discusión más genérica de la transformación de los sistemas energéticos.
Entonces, tenemos que también interpelarnos en ese sentido acerca de hacia dónde van los recursos del Estado en relación a esto, ¿no? Que terminan beneficiando fundamentalmente a corporaciones petroleras extranjeras. Salimos de Vaca Muerta, vamos offshore muy rápido. Jorge, decime si estoy medio ajustado, yo más o menos me acomodo. Pero bueno, offshore ustedes en líneas generales saben, ¿no? Que tenemos desde el año 2018 un proceso de licitación internacional en donde se adjudicaron cuencas marinas a lo largo de 135.000 kilómetros cuadrados del mar argentino, ¿no? Frente a las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego y también la cuenca oeste Malvinas, que también de hecho tenemos ahí un problema muy serio de soberanía porque Inglaterra quiere llevar a cabo proyectos offshore en las Islas Malvinas. Es un tema extremadamente delicado porque lo que ello implica en un contexto de territorio sobre el cual nuestro país, por lo menos hasta el 10 de diciembre, continuará reivindicando su soberanía, quizás no después, porque bueno, por lo que ya sabemos. Pero nuevamente, en esta licitación internacional, ¿quiénes son las empresas adjudicadas? British Petroleum, Shell, Equinor, una empresa estatal noruega, ExxonMobil, Qatar Petroleum, Wintershall, nuevamente corporaciones petroleras extranjeras, por supuesto con la participación de YPF, sobre la cual también planteamos que es necesario un cambio de rumbo en cuanto a su política energética en el siglo XXI. Y bueno, también al mismo tiempo hablamos de una exploración petrolera offshore extremadamente compleja, ustedes lo saben a esto, ¿no? Es un tipo el sector de la industria hidrocarburífera offshore es un sector que tiene a lo largo de su historia filtraciones, explosiones, incendios, derrames, que han producido desastres de dimensiones colosales sobre los mares, sobre las playas, sobre el ecosistema marino, sobre las actividades económicas productivas como la pesca y por supuesto el turismo, ¿no? Y eso es lo que estamos planteando cuando planteamos desde el Atlaticazo la defensa del mar argentino, ¿no? Salvemos el mar argentino, playas sin petróleo, mar libre de petrolera. Estamos hablando de eso porque es también un poco la experiencia que recogemos en Brasil, las playas empetroladas de Brasil, con la experiencia de offshore en Brasil, lo que ha ocurrido recientemente en Perú con el derrame de Repsol, lo que ocurre también, lo que ocurrió en plena audiencia pública cuando estábamos discutiendo el primer proyecto de Equinor de exploración sísmica frente a las playas de Mar del Plata, esta explosión de la plataforma petrolera Pemex, ese agujero negro gigante que parecía como el ojo de Saurón del Señor de los Anillos, ¿no? Lo veíamos mientras teníamos la audiencia pública. Entonces, hay pésimos antecedentes para este tipo de industria. Bueno, en fin, ¿cuál es el balance que podemos hacer de la manera más elocuente y con la lógica de los discursos económicos que tanto le gustan los números? A 11 años de la recuperación de YPF por parte del Estado y a poco más de una década del inicio de esta nueva era de exploración de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta mediante uso intensivo de fracking, la República Argentina posee el siguiente escenario económico, político y social. Tenemos más del 40% de pobreza, tenemos un 8 o un 9% de indigencia, tenemos un 66% de las infancias en situación de pobreza, tenemos un 6% de desempleo, que es quizás bajo, pero con un 50% de los asalariados percibiendo ingresos por debajo de la línea de pobreza, una inflación interanual de más del 140%, 20% de los hogares en situación de pobreza energética y una deuda pública que representa el 80% del PBI. Estos datos oficiales son elocuentes acerca de las promesas incumplidas de estos modelos de mal desarrollo que no solamente han faltado a su palabra, la palabra que de estos discursos neodesarrollistas que nos dicen que van a generar más empleo, que van a generar más inversiones, que no van a producir los desastres que producen este tipo de industrias en otros lugares del mundo. Todas estas grandes promesas incumplidas de los modelos de mal desarrollo se han también profundizado al expandir estos indicadores económicos que les presentaba anteriormente, generando desplazamiento, expulsión, estigmatización, persecución, represión y encarcelamiento de organizaciones, asambleas multisectoriales y vecinos autoconvocados. Lo hemos visto en Catamarca, lo hemos visto en Chubut, en Mendoza, lo hemos visto en muchísimos otros distritos de la República Argentina que le ponen el cuerpo al extractivismo. Y para finalizar, hablar un poquito sobre transición energética justa y popular. La transición energética justa y popular es parte de la propuesta del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, un pacto que plantea este diagnóstico en términos de crisis civilizatoria y también no solo se concentra sobre propuestas, entre comillas, ambientales o ecológicas o climáticas o energéticas, sino que plantea, por ejemplo, propuestas como la auditoría, revisión y anulación de las deudas externas,
la creación de un sistema nacional y local de cuidado, recuperar la propuesta del ingreso básico universal o la renta básica universal, priorizar la soberanía alimentaria y, por supuesto, construir economías y sociedades post-extractivistas. Entonces, desde este lugar del pacto ecosocial, el manifiesto parte de que la base de que una transición energética tiene que contener una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y promueva democracia energética. Nuevamente, una transición energética tiene que tener una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y al mismo tiempo promueva una democracia energética, en términos de que la energía, entre otras cosas, sea considerada como un derecho humano, ¿no? Por eso hablamos en el indicador anterior del 20% de los hogares en situación de pobreza energética. Y ahí, bueno, hay una serie de propuestas que son interesantísimas, porque estamos hablando de propuestas de políticas públicas que se inserten en este tipo de debates que estamos teniendo en distintos ámbitos de nuestras militancias y de nuestros trabajos y de cada uno de los espacios en los que interactuamos. Voy a mencionar algunas, yo tengo aquí apuntada casi 9 propuestas, pero bueno, los titulares. Por ejemplo, considerar imprescindible afrontar el tema de la deuda ecológica y las deudas externas en el marco de la transición ecosocial justa del sur. Esto de la deuda ecológica, el canje de deuda ecológica por deuda financiera, es un debate muy importante que está teniendo lugar en distintos organismos del ámbito económico multilateral. Plantea básicamente esta idea de que Argentina, por ejemplo, podría ser una Rafa, deudora perdón, financiera. te quedan 5... Sí, perfecto. Perfecto, Jorge, gracias. Decía que Argentina es una perdón, 5 deudora. minutos. 5 minutos, genial. Decía entonces esto de que Argentina es deudora financiera, pero acreedora ecológica o ambiental, ¿no? Este es un debate que tiene que plantearse porque también forma parte del concepto de soberanía mundial y de soberanía ecológica y soberanía climática, porque también es claro que la salida sea en el contexto de compromisos internacionales, sobre todo de aquellos compromisos que primariamente le corresponden a las principales naciones del norte global, responsables mayoritariamente de las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido es el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas del cambio climático. También plantear que la transición energética tiene que potenciar la agroecología, en razón de que el agronegocio es un sistema fósil dependiente. Esto es algo también muy importante. El agronegocio también es responsable, si mal no recuerdo, del 23 o el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Argentina, quizás un poquito más, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero es un emisor importante y tiene que ver, entre otras cosas, por esta característica de ser un sistema petrodependiente, por la íntima relación que existe entre los combustibles fósiles y los fertilizantes sintéticos, los agrotóxicos, el uso de maquinaria agrícola, el transporte, la logística del sistema agroalimentario genónico con escala nacional y también internacional, y también, por supuesto, el empaquetado de productos ultraprocesados, ¿no? Que derivan de las emisiones de gases de efecto invernadero, decía entonces de este sector que corresponde a la agricultura, la silvicultura y la ganadería. Otra propuesta importante es la de la YPF del siglo XXI. Esa es una propuesta que tenemos más desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur del capítulo Argentina, plantear esta idea de que YPF fue una empresa que cumplió 100 años el 3 de junio del año 2023, hace muy poquito cumplieron los 100 años, y es un emblema nacional que ha sido esencial para el siglo XX, para el progreso social y económico y material del país. Desarrolló pueblos, ciudades, dinamizó economías regionales y al mismo tiempo se quedó en el imaginario social como parte del orgullo nacional. Este orgullo YPFiano, decíamos nosotros, es una base real que se inserta en las casas, en las escuelas y en los barrios y al mismo tiempo contribuía a la construcción de un tejido social, ¿no? Entonces, para 2023, lo que nosotros planteamos es una reconfiguración en clave ecosocial de YPF, como empresa pública, ¿no? Proponiendo lo que nosotros denominamos una YPF del siglo XXI. Para que Argentina pueda iniciar una verdadera transición energética, abandonando ordenadamente el modelo energético fosilista e interactivista que predomina y al mismo tiempo incluyendo planes de transición justa para trabajadores, objetivos concretos de descarbonización, abandono de narrativas que postulen nuevos desarrollos gasíferos como los agrocombustibles y también los agrocombustibles, la generación nuclear, las energías extremas, los minerales críticos como combustible de transición falsamente etiquetados como limpios, ¿no? Esa es la propuesta con la que quería concluir, sobre todo porque en estos últimos días, y con esto cierro, ha trascendido
que el gobierno actualmente electo va por la privatización de YPF. Ya las primeras designaciones que han trascendido son muy preocupantes. Hay una designación del titular de YPF de un estrecho hombre de confianza de Paolo Roca, del grupo Techin, que tiene también al mismo tiempo esta empresa Tecpetro, que opera en Vaca Muerta, ¿no? Nuevamente esta confusión entre lo público y lo privado, que era tan típica de la época del gobierno de Macri, con Aranguren, ex CEO de Shell, diseñando la política energética. El secretario de Energía es un ex funcionario menemista, radicado en España, experto jurídico en privatizaciones. Ahora se está hablando incluso de YPF iniciando el proceso que a lo mejor vimos de privatización en los años 90, en donde se la deslegitimaba públicamente y se la desfragmentaba la empresa desde adentro y básicamente entregaba nuestro principal patrimonio de soberanía. Sí, una YPF que tiene que ser completamente revisada por el rol muy crítico y dañino de los ecosistemas que ha tenido en los últimos 10 años de la mano de Vaca Muerta, pero sin lugar a duda, como empresa pública, tenemos la oportunidad de discutir desde ese lugar qué empresa energética necesitamos y cómo también afianzamos, como siempre recuerda Pablo Bertinat, la dimensión de las agencias energéticas locales, algo sobre lo que ha escrito Jorge Cuello también en distintos artículos, que es importante pensar agencias energéticas nacionales, pero también locales, regionales, metropolitanas, también un poco acompañadas por el liderazgo de YPF. Bueno, eso es todo de mi parte, disculpen la extensión y bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Muy buena, muy clara también tu exposición en torno a los desafíos que tenemos en materia de transición ecosocial y en particular en materia energética en la región y en particular en la Argentina. Así que bueno, ahora vamos a dar unos minutos para que quienes tengan intenciones de hacer alguna consulta a los expositores o en su defecto quieran hacer alguna breve intervención, le pedimos que sean breves, muy breves, por una cuestión de tiempo. Así que si quieren hacerlo a través del chat o bien levantar la mano en este Zoom y hacerlo de forma oral a las preguntas o a los comentarios, estamos abiertos para que así lo hagan. Bueno, ahí Mel estuvo ya enviando algunas informaciones por el chat, vayan viendo también algunas materias que se están mandando, algunos materiales que se están mandando también por el chat, de los libros y de información que acá se ha planteado. Así que bueno, los invitamos a que participen. Acá preguntan si van a poder acceder a los PDF de las presentaciones. Sí, se va a subir luego. Acá Mel asiente con la cabeza que sí. El Rafa también, así que se van a poder enviar. La presentación de mail ya está Bueno, subida, disponible en el Drive. Ahí Néstor hizo una pregunta sobre el Drive. Néstor, después te lo comparto por email, al acceso al Drive. el acceso al Drive, bueno, en el primer correo electrónico que se envió a todos, se mandó el link, así que revisen sus correos, porque ahí tiene que estar. Bueno, acá Néstor Monday plantea que del 10 de diciembre va a comenzar un nuevo tiempo de colonialismo y de entrega de nuestros bienes naturales, con grandes negociados de amigos, lo que agravará toda esta preocupante realidad ambiental. No sé si alguno, Rafa o Mel, quiere hacer algún comentario. Sí, Mel también. Mel, lo tenías ganas, ¿no? No. No, iba a decir que está Silvina con la mano levantada, si quieren nos juntamos Ah, varias. Y después- perfecto, dale, Bueno, dale, buenísimo. adelante, Silvina. ¿Qué tal? Bueno, soy de Mar del Plata, ahí se ve mi logo de Mar Libre de Petroleras. Primero agradecer estos espacios que son siempre absolutamente enriquecedores. Nada, preguntarle un poco a Rafa cómo está viendo esto de todos estos fallos que estamos teniendo en contra. Ustedes también están allá con el tema del oleoducto, que es otra parte de la expansión de Vaca Muerta. Obviamente no podías hablar de todo. La consulta pública que fue ayer, también Equinor, eso sí lo nombraste. Bueno, tenemos el barco, el PGP, ahora está acá, lo vemos de la costa porque supuestamente no iba a venir, no entra a puerto, es toda una cosa muy rara. Parece que le van a meter también al 102, que no está, al CAN 102, perdón si soy muy específica en lo que estoy preguntando. Entonces, como todo muy raro, pero sobre todo preguntarte esto, ¿cómo estás viendo esta parte de todo, de todos estos fallos en contra que estamos teniendo, de cómo nos bajaron también ahí
en la Corte, y si tenés alguna expectativa con la nueva presentación de ustedes en relación al pozo específico, al pozo Argerich en específico, si hay algún avance con eso, porque en ese sentido la moral nuestra es bajísima, digamos, como que ya no, o sea, estamos en la calle, seguimos construyendo comunidad, ¿viste? Pero es como, ¿por dónde seguir? Eso, gracias. Bueno, muchísimas Gracias a gracias, vos. Silvina. Tengo un comentario de Micaela Toscana, dirigido al Rafa, donde plantea a Micaela que le interesó mucho el concepto de lo que es la democracia energética. Y bueno, Rafa, si podías hacer una ampliación de este concepto. Después, Ciro nos transmite que, hablando de la transición ecosocial, bueno, nos plantea en términos de pregunta, ¿cuál es el rol o qué rol piensan que tienen los parques nacionales y los funcionarios públicos de estos parques nacionales, como Guardaparque y otros, que allí trabajan? Bueno, Mel, ¿querés que nos distribuyamos? ¿Querés agarrar la primera? La que a vos te interese? Sí, dale, empieza por la primera porque me parece que es la pregunta, ¿no? O sea, por lo menos la pregunta que nos oprime a todas en estos días es que cómo podemos interpelar desde nuestros procesos de disputa, de lucha por futuros más justos para todos y todas, esta gran derrota que tenemos electoral, no solo referido a las cuestiones ambientales, sino obviamente referidos a las instituciones democráticas, a los derechos y las conquistas que a lo largo de la historia hemos sabido conseguir siempre con lucha en nuestro país, ¿no? Entonces, bajo este contexto, dos cosas. Por un lado, que desde el compromiso político, social, militante, tendremos que reforzar obviamente nuestras agendas de interpelar lo que consideramos que es efectivamente un embate contra o el reforzamiento de las desigualdades sociales, ¿no?, en nuestros países, ¿no? O sea, estos datos que tiraba Rafa de una manera tan contundente, que colocan la evidencia de que para todos nosotros el extractivismo, o por qué cuestionar el extractivismo, tiene que ver con que reproduce las desigualdades sociales, el saqueo sobre nuestros pueblos, digamos, ¿no? Entonces, ese núcleo medular que para todos nosotros es un extractivismo que reproduce saqueo, que vulnera derechos indígenas, sociales, que reprime, que militariza cada vez más nuestros territorios. Toda esta lógica, este modo extractivista, es lo que podemos, por un lado, reforzar y por otro lado, creativamente intentar de atravesar lo que ha sido en los últimos años una gran división, una falacia, una dicotomía nuevamente, una binariedad de los términos, esto que hace la lógica eurocentrada, ¿no?, que es dividir y dicotomizar binariamente y jerarquizar, ¿no?, entre ambiente y desarrollo. Bueno, tenemos que lograr atravesar esa falsa binariedad y dicotomía. Esto el feminismo tiene todas las claves ahí para poder pensar en términos epistemológicos este problema, porque ha sido lo que nos ha dividido dentro del campo popular. Y esto no es privativo de Argentina. Hay que ver que lo mismo sucedió en Ecuador, con el correísmo y los movimientos indígenas y la lucha por la tierra, precisamente contra el extractivismo. Lo mismo sucedió en la Bolivia de Evo, que a pesar de que ha tenido otro tipo de intervención para lo que es el litio, aunque en el mundo del gas ha hecho exactamente lo mismo, digamos, ¿no? O sea, el límite de los gobiernos progresistas hace parte de la crisis que nos ha traído hasta aquí, y ese límite es medularmente justamente haber tenido una matriz rentista, extractivista, sobre la cual se ha estructurado, digamos, en el consenso de los commodities, digamos, acá cito Svampa nuevamente, digamos, todo el inicio del siglo XXI, ¿no? Y que tuvo su primer coletazo con la crisis y la recesión del 2008, y vimos un reforzamiento extractivista que ya no traía los dólares que traía el ciclo de las bonanzas anterior. A partir de 2013 se puede ver muy notorio, pero donde además se abrió, digamos, el mundo a la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, y ustedes pueden ver, digamos, el pasaje de las inversiones extranjeras directas en todo el extractivismo, que era de lógica más canadiense, hacia la intervención fuerte de China en nuestros territorios, digamos, y que quedamos entrampados en esa lógica en donde
el desarrollismo, digamos, por ponerlo en estos términos, canceló todo el debate, todo este debate que nosotros intentamos dar, digamos, sufrió de la cancelación, obviamente, de todos aquellos intereses del bloque de poder económico al que no quiere que lo toquemos, pero también de una propuesta más ligada a lo nacional y popular en nuestros países de América Latina, y Argentina no ha sido la excepción, digamos. Esta doble cancelación es el desafío, digamos, tenemos que lograr atravesar, efectivamente articular propuestas que sean justas, social, claro, siempre, y ambientalmente, porque lo que vemos es que precisamente, y cierro con la tour, digamos, ¿no? Cualquier proceso, y no es el libro que cita Rafa, que a mí esa cita me encanta, y que sabía que le ibas a decir, por eso no la dije, sino que tenemos que lograr entender que lo que son las condiciones objetivas de reproducción de la vida de las que nos hablaba Marx, digamos, tienen que incorporar el límite físico, tienen que incorporar un problema socioambiental, que no es una dimensión más, que es estructurante de nuestra vida como seres humanos y de los seres vivos en general, digamos. Pero la naturaleza no sobrevivirá. El problema, digamos, es qué hacemos nosotros con este mundo en llamas, ¿no? Que como efectivamente explicaba Rafa, y lo de mundo en llamas lo digo metafórica y literalmente, ¿no? O sea, es como en la doble acepción de ello. Así que creo que sí, el contexto va a ser tremendo, pero también el desafío, digamos, es lograr atravesar una cancelación que ha sido parte del problema que nos tiene hasta aquí. Y respecto de los parques nacionales, una cosita nomás, te lo dejo a vos, pero pienso que todo el rol tienen, digamos que efectivamente una de las cosas que quienes trabajamos el extractivismo vemos todo el tiempo, es que el extractivismo no conoce parques nacionales, de zonas de conservación, opera haciendo zonificaciones, permitiendo la conservación en un lugar para poder extraer del otro, y corriendo precisamente a lo largo de la historia. Uno puede ver cuando analiza un conflicto, sea INTA en Ecuador, o sea Tibnis en Bolivia, o sea la reserva del Flamencos en Chile, cómo se van corriendo los límites para efectivamente permitir el avance de la minería. Esto es una cosa que es largamente sabida. Pero hay un problema con el tema de la conservación, y eso sí me gustaría marcarlo, digamos, ¿no? Que ojo, porque el mercado de carbono y las políticas de conservación, o más bien conservacionismo, ligadas a la financiarización de la naturaleza, nos están metiendo una lógica extremadamente neoliberal ligada con la conservación. Y hay que tenerlo presente porque está empezando a suceder, ¿no? Misiones que entrega bosques por bonos verdes a una empresa que además es una filial de Vaca Muerta. O sea, esto está empezando a pasar, es un mercado regulado y un mercado voluntario. El mercado voluntario es un mundo de grises donde no sabemos bien lo que va a suceder. Y esto es otra de las cosas a las que nos vamos a tener que enfrentar, que es que la última de las privatizaciones sobre nuestros bienes comunes, o el acercamiento de los comunes, como dice Silvia Federici, a mí me gusta mucho, digamos, que es el aire. O sea, ahora se inventó la moneda, tonelada de dióxido de carbono equivalente, y esa es la moneda intercambiable para privatizar el aire. Y entonces, básicamente, más que el aire, el oxígeno, ¿no? Entonces, la tonelada de dióxido de carbono equivalente es lo que la moneda de la captura de emisión de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono es como, son 6, ustedes saben, y más también, pero el dióxido de carbono es la moneda intercambiable, ¿no? Y eso se le ha puesto un precio. Y la primera manera de privatizar es la de delimitar para poderme apropiarme, digamos. Entonces, ahí tenemos un gran problema, y eso nos tiene que llevar a politizar siempre la idea de conservación y pensar que la conservación sí, pero que es una conservación no de la naturaleza prístina, ¿no? A lo Humboldt, sino de una naturaleza donde nosotros seamos parte de ese territorio. Espectacular, Mel, la verdad que es re interesante todo lo que nos Rafa, contás. perdón, antes de que, porque Sí. por ahí también podés abordar, ahí Eugenia Torres está planteando, pues seguramente va a tener relación con alguna reflexión que vos hagas, está planteando que piensa ella que hoy el desafío es la de construir alternativas políticas ambientalistas y populares. Esto de justicia social y ambiental que van de la mano. Perfecto, perfecto. Para ordenar, respondiendo a Silvina, que había hecho una consulta bastante concreta, sí, es cierto, tenía para hablar del Golfo de San Matías, pero era difícil abarcar. Ahí estamos haciendo un trabajo con la Multisectorial en Defensa del Golfo, que es parte también, me parece, de lo positivo, y quizás voy a ir por ahí.
para este contexto de incertidumbre, que nos planteaba Silvina, ¿no? Esta pregunta tan interpeladora, ¿no? ¿Qué hacer? Creo que en los últimos años, si hay algo positivo que podemos destacar, es el crecimiento y consolidación de movimientos socioambientales en Argentina. Por supuesto que lo tenemos que después situar territorialmente, pero podemos hablar de 2 o 3 características fundamentales, partiendo de la lógica de la sociología de los movimientos sociales, que, bueno, primero la creación de grupos de interés o el surgimiento de grupos de interés que plantean consignas, eslóganes y reivindicaciones políticas ligadas a la cuestión ambiental o ecológica, ¿no? Cada una con sus particularidades en función del territorio en donde ese surgimiento se localice, ¿no? Si pensamos en la costa atlántica, hoy tenemos un conjunto de organizaciones socioambientales que sí, por supuesto, existían, porque hay una lucha de Mar del Plata particularmente y de la región en relación a los extractivismos inmobiliarios, las fumigaciones con agrotóxicos, el limpiado y el cuidado de las playas, y ahora se ha consolidado a partir de este eje común que es la oposición a la expansión petrolera offshore, dando lugar a hechos de movilización pública masivos, como hemos visto en algunos lugares. Eso antes quizás no existía de la forma en que vemos ahora cómo se está manifestando. Pensemos también en otra segunda característica de este crecimiento de la movilización social ambiental, la corrosión de las fronteras entre las movilizaciones urbanas y rurales. Hoy tenemos una profunda movilización urbana, socioambiental, ejemplificada, por ejemplo, en Mar del Plata, pero también en Rosario y los alrededores del área metropolitana, también norte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Nicolás, Carramayo, muchas otras localidades que se han movilizado masivamente en defensa de los humedales, ¿no? Esto de que no se podía respirar, la quema masiva de los ecosistemas en un contexto de pandemia. Bueno, las experiencias del Chubutazo y del Mendozazo de movilizaciones masivas en distintas provincias de la Argentina profunda, urbanas y rurales. Y otra tercera característica que parece que a mí es la que más me emociona y la que más me gusta siempre destacar, que es el hermanamiento de las luchas. Y acá hay como un doble hermanamiento desde mi punto de vista. Un hermanamiento, primero, entre las distintas luchas territoriales que por un lado reivindican una ley de humedales, pero que al mismo tiempo plantean Salvemos al Mar Argentino. Quienes plantean Salvemos al Mar Argentino también alzan su voz diciendo no a la megaminería. Quienes hablan de no a la megaminería también alzan su voz en defensa de los bosques nativos. Quienes defienden los bosques nativos también están haciendo una fuerte interpelación al Estado en defensa de los humedales altoandinos en el norte de la provincia de Argentina. Y así podemos ver cómo cada una de esas luchas se hermanan, se vinculan, se retroalimentan, se encuentran al mismo tiempo, convergen, ¿no? Esta red de constelaciones de luchas que se hermanan y son solidarias las unas con las otras. Eso me parece que es algo muy importante de los últimos años y que antes también era difícil verlo, sobre todo porque era difícil verlo, porque también quienes estamos en esto ya hace algunos años vemos también quiénes eran los pioneros del ambientalismo, del ecologismo en Argentina, que alzaron su voz contra las energías nucleares o los desarrollos nucleares en su momento, quienes alzaron su voz en el contexto más difícil, en absoluta soledad, contra el paradigma agroalimentario hegemónico, el grupo de reflexión rural, por ejemplo, Jorge Rulli, Adolfo Boy, muchos otros compañeros y compañeras, ¿no? Y en este contexto de los pioneros también este hermanamiento es importante, porque también hay una suerte también de interacción intergeneracional, ¿no? Entre las luchas. Por ejemplo, en el caso del Golfo de San Matías es increíble. Quienes impulsaron la ley 3308 hace 20 años, hoy tienen a sus hijos, a sus nietos, luchando en defensa del Golfo de San Matías en contra de la derogación de esa ley y en contra de este oleoducto que quieren crear en uno de los lugares más hermosos, área natural protegida, que es el Golfo de San Matías. Y una última característica, perdón si me pongo medio denso con esto, que es también el hermanamiento entre las luchas ecológicas ambientales con las luchas de los feminismos y las luchas de los derechos humanos. Eso también creo que es algo importante, porque en algún momento esas luchas estuvieron desencontradas, ¿no? El paradigma de los derechos humanos con posterioridad a la Segunda Guerra creó un consenso muy fuerte en las luchas por la ampliación de derechos económicos, sociales y culturales, y ahora se agrega la dimensión ambiental, ¿no? En clave de difusión, como plantea el Papa Francisco, y acá me vinculo con un aporte
sobre justicia ambiental y justicia social que planteaban antes. Ahí perdí el comentario, pero alguien lo estaba planteando. Creo que Eugenia, ¿sí? Que plantea esta idea del clamor de la tierra y del clamor de los pobres, algo muy presente en el discurso de Laudato Si del Papa Francisco, ¿no? Que es una traducción entre vínculo entre justicia social y justicia ecológica, que es también muy importante. Entonces yo creo que todas esas son señales extremadamente positivas de movilización social y de interpelación política que colocan al movimiento socioambiental de la República Argentina en una situación de virtud claramente ecológica desde el punto de vista cívico. Una virtud ecológica que adolecen o que directamente no tienen la clase política representativa y la clase dirigente empresarial también de este país, que tiene también una lógica completamente antisoberana y entreguista de nuestros recursos. Sobre democracia energética, muy breve, es tratar de pensar los principales postulados, principios del concepto de democracia, como lo plantea la teoría política, y pensar la energía en términos de transparencia, en términos de participación ciudadana, en términos de participación comunitaria y gestión comunitaria, local o metropolitana de los asuntos energéticos, el acceso a la información, también el planteo de la revisión de los sistemas energéticos en términos integrales, pensándolo, ¿no?, en esta transformación del metabolismo capitalista, constituir sociedades post-extractivistas, pensar en los límites físicos, como planteaba Mel, ¿no? Siempre yo recuerdo aquí la anécdota de lo que yo llamo el Noé radical, ¿no? Si vieron la película Noé, o seguramente leyeron el Génesis, está esta idea de que la naturaleza puede existir independientemente de los seres humanos. Algo que después, por supuesto, fue ratificado por narrativas científicas, pero esta idea de que, bueno, si la humanidad como especie en algún momento deja de existir en función de esta intensificación de policrisis, la naturaleza va a continuar existiendo, ¿no? Y pensaba el Noé radical en la necesidad de que los seres humanos y su instinto depredador en el contexto ahora del sistema capitalista continúen en este estado de ceguera ecológica al punto tal de destruirse a sí mismos, ¿no? Entonces, es también clave esta idea de la democracia energética en función del desarrollo de nuevas formas de generar, distribuir y usar energía, planteando también formas de ahorro masivo energético, de eficiencia energética, pero también, esto hay que tener mucho cuidado con el lenguaje del eficientismo, que es un poco neoliberal, decía en el sentido de pensar que las políticas energéticas en clave democrática tienen que reducir las desigualdades sociales. Y pensar, por supuesto, la energía como un bien público y como un derecho humano al que todos y todas tenemos derecho, decía, de acceder. Eso sobre democracia energética, sí, muy sintético. Bueno, a ver si alguien tiene intenciones de hacer algún comentario. Yo ahí les envié un link donde pueden bajar en la página de 191 un planteo que yo hice sobre la creación de una línea con lo que decía el RAF, una creación de una empresa nacional de energías renovables. Bueno, acá Néstor Monay plantea que salir del sistema de vida capitalista, asumiendo la filosofía de vida milenaria de nuestros pueblos originarios, sintetizada en el buen vivir junto a la comunidad organizada. Bueno, Néstor, justamente esto va a ser un tema que se va a plantear en el próximo encuentro, cuando hablemos de constitucionalismo ambiental o ecológico en América Latina, y se va a hacer ahí unos comentarios respecto de los procesos que se han dado respecto al buen vivir en Bolivia y en Ecuador. Mariano Ordax dice, muy interesante, desde un punto de vista estratégico, por la resonancia que toman hoy las luchas en las ciudades grandes, y nos pregunta, ¿trabajar fuertemente en asuntos de extractivismo urbano? Dice, ¿se puede trabajar fuerte en el extractivismo Sí, ¿me permitís, urbano? Jorge? Sí, adelante. Me parece que lo que nos pregunta es si vemos interesante trabajar sobre esos temas, y la verdad es que la respuesta es muy corta, es sí, o sea, desde luego, digamos, porque una de las cosas que no abordamos, digamos, tiene que ver con que este antropoceno, capitaloceno, es un urbanoceno, digamos, el problema de estos monstruos de cementos
que efectivamente tienen 1000 aristas, voy a decir 2 cosas, digamos, han desconectado por completo el ciclo de la vida de nuestros ciclos vitales, y entonces por eso yo hablaba hoy de recomponer la ecointerdependencia y todos esos postulados, y sería como un camino teórico para charlar. Pero por otro lado, el gran problema tiene que ver con el acaparamiento de tierra, acercamiento de los comunes, que expresa, digamos, el crecimiento de la valorización de la tierra por medio de diferentes proyectos extractivistas, y uno de ellos tiene que ver con los proyectos inmobiliarios, digamos, ¿no? Para la especulación y no para construir vivienda para la gente que lo necesita, ¿no? En términos generales, lo digo sintéticamente. Sobre eso también hemos trabajado mucho, hay mucha gente que labura extractivismo urbano, para recomendarles, ahora les pongo algunos nombres mientras termina la charla, pero hay un libro que hicimos en el último tiempo ligado al 2020, al año de los incendios, que es Argentina en Llamas, que hicimos con un gran equipo de colegas, y en ese libro que se llama Argentina en Llamas, aparece una y otra vez el tema de la valoración financiera de la tierra para proyectos inmobiliarios en el ámbito urbano, y se los recomiendo, y sobre todo en el ámbito ligado a los humedales. Hay una investigadora que se llama Patricia Pintos también, que pueden seguir sus trabajos y abordajes, Sofía Estelarra, entre otras. Bueno, muchísimas gracias, Mel. Bueno, ahí, si no hay más... Perdón, hago un aporte, Jorge. No, muy sintético, sí, puede ser. adelante. No, porque Adelante. justo estaba buscando el libro que te mencionaba Mel. El concepto de extractivismo urbano, una buena introducción, es el último capítulo de Maldesarrollo, de Quique Vial y Maristeles Vampa. Está disponible online, el libro está en PDF. Se llama Urbanismo Neoliberal. Es un gran capítulo. Bueno, Quique, Maristela, Patricia Pinto son quienes han acuñado el concepto. Es muy importante, yo creo que es un tema central, Mariano. Por todo lo que decía Mel también, y en el contexto de la transición energética, es clave dar la discusión acerca de la necesidad de desfosilizar las ciudades. Y en este el contexto también cobra mucha importancia todo lo que podemos hacer en términos de políticas energéticas locales y metropolitanas. Y al mismo tiempo, bueno, todo esto que estoy planteando en relación a la desfosilización del agronegocio. Por ejemplo, imaginemos algo muy sencillo, lo charlamos el otro día en Rafaela. ¿Cómo puede ser que las principales ciudades y áreas metropolitanas con más de 50.000, 100.000 habitantes no tengan una política de producción de alimentos agroecológicos en una superficie de hectáreas delimitadas, ¿no? Para abastecer con productos sanos y saludables a las personas? Más agroecología es más desfosilización del agronegocio. Eso también es importante tenerlo en cuenta, en la baja escala, la desindustrialización de las ciudades. Lo que está pasando en muchos otros países de Europa, simplemente, siempre decimos nosotros que hay que ver lo que se está haciendo en otros lados. No hay que tampoco venir con alguna idea iluminada. En Europa, en París, la alcaldesa Anne Hidalgo está literalmente quitando el asfalto de la ciudad, digo, sobre todo, y generando un reverdecimiento de las ciudades. Esta idea de la ciudad jardín, la ciudad jardín que tanto se labura en el campo de la arquitectura, de los desarrollos urbanos, los urbanistas que están pensando esto hace muchos años y que son buena parte de los urbanistas que cita Patricia Pintos, entre muchos otros autores, Lewis Mumford, entre otros, que plantean esta cuestión, ¿no?, de la necesidad de pensar las supermanzanas, los comercios de proximidad, el transporte en bici, tratar de terminar con la hegemonía del automóvil, ¿no?, pensar un transporte público de calidad para que las personas puedan moverse de un lugar a otro, pensar los diseños urbanos con menos cemento y más favorecimiento de la biodiversidad urbana, que es tan importante. Mientras menos árboles tenemos en las ciudades, más altas van a ser las temperaturas. Por eso también siempre planteamos de que no podemos darnos el lujo de perder un solo árbol en las ciudades. Tiene que ser como una decisión de última ratio. Y muchos otros temas, ¿no? Podríamos hablar un rato muy largo, pero es un tema apasionante y que tiene todas estas dimensiones, y también plantea esto que es re grosso, de la idea de que hay un potencial muy fuerte de las movilizaciones urbanas en relación a este tema, ¿no? Con el contexto del derecho a la ciudad, las ciudades feministas, y muchas otras narrativas que provienen de distintos lados, que convergen en la necesidad de pensar, no sé si es rimbombante el título, una segunda fundación, no quiero ser como Isaac Asimov, pero pensar necesariamente en refundar las ciudades al margen de esta lógica histórica de imposición de cemento, asfalto, concreto, y expulsión y desplazamiento de cualquier vestigio o signo de naturaleza, ¿no? Que es lo que nos genera los problemas que tenemos hoy,
en el contexto de una crisis sanitaria con una pandemia, con ciudades no preparadas, con sus espacios públicos para pensar este tipo de crisis, y en la intensificación de las islas urbanas de calor que van a asediar a las ciudades cada vez más. Entonces es importante proteger los recursos, las cuencas hídricas, los humedales urbanos, generar políticas activas de forestación, etcétera, etcétera. Bueno, yo Gracias. ahí hay un libro que con el Rafa también una vez comentamos, que se llama En el espiral de la energía, sobre todo el volumen 2 donde habla de la crisis y el colapso del capitalismo global y civilizatorio, y donde también ahí se hacen algunas referencias a este tema que tiene que ver con, nada, los problemas que se generan en las metrópolis, y el derrumbe de las grandes infraestructuras que también ponen en crisis a la sociedad actuales. Bueno, acá Silvina recomienda a Martín Scarpacci en relación al extractivismo urbano, para que se lean. Bueno, que dice que viene trabajando y que es un gran amigo. Así que bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario, si nadie tiene para hacer alguna consulta o comentario, daríamos por terminada entonces la jornada de hoy. Ya son 9 menos cuarto. Les agradecemos, bueno, a todos ustedes por estar participando en este seminario. Los vamos a esperar el próximo jueves, perdón, a las 19 horas, donde el tema que se va a abordar es el constitucionalismo ambiental en América Latina, y donde se van a hacer referencia a algunas cuestiones que tienen que ver con hacer un balance de los procesos de constitucionalización en la región, cómo esto se relaciona con lo que acá venimos viendo. Así que bueno, agradecerle en particular a Melissa y al Rafa por sus excelentes exposiciones y las reflexiones que han hecho en el día de hoy. Y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias a Un ustedes. abrazo grande, Rafa. muchas gracias. Chau, Muchas chau, gracias. gracias. Chau, Gracias, Jorge, Un abrazo. abrazo grande, nos Chau. vemos el próximo jueves. Chau, gracias.